Un gusto nuevamente en compartir una instancia más, digo una instancia más porque bueno, ya venimos generando varias instancias con el departamento de formación, tanto en cursos virtuales como en estos seminarios, estas instancias breves de hora y media, 2 horas, en la que compartimos con ustedes algunas temáticas que al parecer vienen siendo de interés para todos. Bueno, en este caso, la temática que hoy nos convoca, ¿sí? Tiene que ver de alguna manera con transitar. A ver, todavía siguen habiendo algunos telefonitos, parece. Tiene que ver con transitar, ¿sí? Este, por el área de la escritura, ¿sí? La escritura y la lectura vienen siendo como dos tópicos de trabajo míos en el último tiempo, tanto en su enseñanza como en la investigación, ¿sí? Y correlacionándolo un poco con la dimensión psicológica, que también es la otra área mía de trabajo de algún modo, y en este sentido específicamente con lo que podríamos llamar la emocionalidad, ¿sí? Así que la instancia o el seminario de alguna manera va a estar como correlacionando estas dos dimensiones, ¿sí? La escritura y la emocionalidad. Y no de cualquier manera, sino que poniendo el foco en el entorno laboral, ¿sí? Como una especie de estrategia a nivel general y más en su especificidad, como una técnica, ¿sí? Para el manejo o el mejor manejo de lo que sería la gestión o la regulación Sí, emocional, sí, ¿sí? Sabemos sí. que ningún lugar de trabajo es fácil y no siempre el clima laboral siempre es o tiene por qué ser positivo, sino que se suscitan ciertos conflictos, ciertas situaciones que generan inestabilidad y que allí el lugar de la emoción se vuelve como un factor determinante para su mejora. Yo ahora les voy a compartir una presentación que es la que más o menos ordena o organiza los contenidos y ustedes van a tener como un desafío, el cual vamos a retomar al final, ¿sí? Donde ustedes van a poder hacer algunos comentarios o preguntas, pero sobre todo me gustaría que estén acompañados, si es que pueden, durante el seminario de un papelito, ¿sí? De una hoja y de un lápiz, una lapicera, para que vayan haciendo algunas anotaciones y algunos apuntes y también porque va a haber alguna propuesta de un poquito más de carácter interactivo, no a nivel general, pero como que cada uno lo vaya realizando allí a su modo, a modo de ejercicio. En esto de que el seminario en realidad tiene también como dos vertientes, podríamos decir una más de carácter teórico, sí, o de marco conceptual, y después una que trata como de aterrizar todos estos contenidos más llevado a la práctica o más con una finalidad práctica que, bueno, de acuerdo a los contextos laborales de cada uno, ustedes podrán aplicar de una u otra manera. Entonces, el primer desafío podríamos decir que tiene que ver con la selección y la conexión. Cuando decimos selección, es que ustedes puedan seleccionar de todos los contenidos presentados y compartidos con ustedes, algunos o algunos que sean de interés o de aplicabilidad para los entornos de trabajo de ustedes, ¿sí? Porque obviamente yo no me voy a poder centrar en un entorno laboral específico, como puede ser un determinado liceo, una determinada escuela, en fin, voy a hablar como en términos más generales. Después va a estar el desafío de ustedes de poder tratar de aterrizarlo, decir, bueno, esto me puede servir para trabajar con estos gurises o esto me puede servir para trabajar con mi equipo de trabajo, ¿sí? Si bien la especificidad de este seminario está dada por pensar la propuesta a nivel de equipo de trabajo, ¿sí? O sea, si pensamos en un liceo, lo estaríamos pensando más, por ejemplo, en el grupo, en el equipo de profesores, ¿sí? En el equipo de docentes, directivos, adscriptos, bueno, todo lo que hace a docencia directa e indirecta, o si lo pensamos más en una oficina,
estuvimos pensando, bueno, en los integrantes que forman parte de esa oficina, de esa sección, no sé, supongo yo que sé, licencias, por ejemplo, dentro de lo que es ANEP, por decir algo, ¿sí? Entonces, el primer objetivo, selección. ¿Sí? Ya empezamos allí con un término, que después vamos a ir como retomando también. Cada cosita va a ser como importante, al menos desde mi punto de vista, desde esta perspectiva que traigo para compartirles. Entonces, selección, y después les dije otro término que era conexión. ¿Sí? ¿Por qué conexión? Porque van a ser como varios tópicos, ¿sí? O varias temáticas, varias categorías de trabajo y de análisis, que es imposible en este breve tiempo eh, interrelacionar todas ellas. ¿Sí? Entonces, el desafío también va a estar dado por ver esto como grandes piezas, con una diversidad de piezas que ustedes van a ir conectando. Y siempre esa conexión y esa selección la van a estar haciendo en relación a el entorno laboral del cual ustedes forman parte. ¿Sí? Selección, conexión, piezas, contenidos, temáticas, y pueden ir sacando algunas ideas, que esas ideas que ustedes pueden anotar ahí en el papelito que les pedía hoy, pueden ser simplemente algún término, algún enunciado, alguna palabra o algún texto un poco más extenso, que después los que quieran pueden compartirlo al final o quedárselo ustedes como apropiarlo como una autorreflexión. Y ya desde el vamos verán ustedes que el objetivo o el desafío tiene que ver con ponerse a escribir, porque nuestro tópico protagonista en este encuentro, en esta instancia, es la escritura. O sea que lo que vayamos hablando, lo que vayamos bordeando teóricamente y prácticamente, va a estar girando en torno a esta dimensión que es la que nos convoca, el escribir, la escritura. ¿Sí? Después vamos a ir viendo desde dónde y para qué. Dicho esto, ya les voy a compartir entonces la presentación, porque si no yo hablo mucho también y se nos va yendo el tiempo, son un montón de diapositivas, en algunas me voy a detener un poquito más, en otras quizás simplemente las pasen o no me detenga, pero también ustedes después van a tener la posibilidad de tener el conjunto o sea, la presentación, de acceder a ella, ¿sí? En la plataforma de formación. En esta presentación que voy a poner ahora, si no me equivoco, lo que está faltando es la última diapositiva con las referencias bibliográficas, que me quedó aparte. La voy a agregar antes de ser subida. ¿Tá? Así que se quedan también tranquilos con eso, que van a tener las referencias desde dónde voy a hablar, desde el marco teórico. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Bueno, allí ya la ven, ¿verdad? ¿Ya cargó? Sí. Bien, bárbaro, gracias. Yo lo que sí les voy a pedir, no voy a poder estar muy atenta al chat, pero si en algún momento ocurre alguna interferencia desde mi parte, porque a veces puede darse esto el miércoles pasado, que tuvimos otro seminario también, tuve algunos problemitas con inestabilidad de internet, ¿sí? En ese caso me interrumpen para que yo haga mi magia y las cosas puedan proseguir mejor, ¿tá? Pero por el momento parece que todo viene bastante bien. Bien, escritura emocional. Entonces, les decía, ¿ustedes no lo ven como borroso o soy yo? Perdón que interrumpo. Se ve borroso. Sí, se ve borroso. Se ve borroso. Se ve un poquito así y me parece que es por internet. Esperen un poquito que tengo algunas pantallitas abiertas acá atrás. Lo que voy a hacer es dejar de compartir un segundito, si las cosas salgan bien. Voy a cerrar unas cuestiones que tengo por aquí, porque tenía de unos videitos abiertos para después. Y vamos a intentar ver si se ve mejor. Es un tema de señal, lo borroso, ¿sí?
Bueno, ahí mejoró un poquito cuando minimicé un poquito el aumento de la vista. ¿Tá? Me parece. Bueno, les decía, algunas dimensiones teóricas y también van a tener su parte práctica sobre las que vamos a abordar en este ratito que nos tomamos para compartir entre nosotros, ¿sí? No significa que esto sea una especie de índice, o sea, que siga ese recorrido, pero más o menos tiene así como una cierta organización de primero esto y después lo otro, pero algunas cuestiones van a ir yendo y viniendo. ¿Tá? Bueno, sobre la escritura, para que todos tengamos como una especie de acuerdo sobre qué estamos hablando al respecto, sobre las emociones, porque bueno, para hablar también de gestión emocional o regulación emocional, también primero vamos a definir qué entendemos, al menos en esta instancia, por emoción. ¿Sí? Yo siempre digo que las emociones son un concepto, una categoría bastante compleja y polisémica, por eso siempre lo importante, esto va como un paréntesis acá, pero es una temática que a mí me atrae mucho, y no solo que me atrae, sino la que vengo trabajando desde muchísimo tiempo, entonces a veces me gusta como subrayar algunas cuestiones. Siendo una categoría muy polisémica, es importante siempre, y esto lo resalto y me gusta decirlo cuando trabajo, cuando estoy así intercambiando ahora con colegas docentes, que siempre es importante como primer punto de partida para el trabajo de las emociones, y acá voy a las instituciones educativas, definir la perspectiva teórica desde la cual estoy trabajando la emocionalidad, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar las emociones desde una perspectiva más psicoanalítica que desde una perspectiva más cognitiva, ¿sí? Más en esta segunda línea por la que voy a ir yo, pero más trascendiendo como esta idea, abundan por allí proyectos, secuencias, trabajos muy importantes y muy interesantes que he encontrado en el trabajo en torno a las emociones, ¿sí? Y a veces nos falta como esa patita del proyecto que explicite, ¿sí? Muy claramente desde dónde estamos trabajando las emociones en una institución, ¿sí? Entonces, si bien esta presentación o esta propuesta no tiene tanto la vertiente o la pata didáctica, ¿sí? No va tanto por lo didáctico, algunas cuestiones que por deformación, si se quiere, profesional, yo voy a ir como marcando, ¿sí? Inteligencia emocional, habilidades, narrativa emocional, escribir desde la emoción, entornos laborales saludables y técnica o técnicas de escritura emocional, por ahí vamos a andar. Bueno, yo voy a tomar ahora una gotita de agua y 2 o 3 de ustedes, no más porque son un montón. Si les pregunto cuál es su experiencia como escritores, en 2 o 3 palabritas, ¿qué me dirían? Como escritores a nivel general, ¿no? No les estoy preguntando cuál es su experiencia como escritor emocional, que es algo a lo que vamos a ir acercándonos y aproximándonos más adelante, esto recién está comenzando. Si les pregunto cómo es su experiencia como escritor, ¿qué es lo que me pueden responder? Yo aprovecho para tomar un poquito de agua porque se imaginarán que 2 horas hablando yo sola es complejo. Más de Depende a todo quién lo le, que ya hablé hoy en la mañana. Tania, Sí, depende a quién le escribas, ¿no? bueno, bueno, De- es un supuesto, es una dimensión interesante a marcar. Depende del receptor. Bueno, veamos. Bien, gracias, Tatiana. ¿Tatiana era que habló? ¿O Mariela, Tatiana Mariela. tiene la mano levantada? Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Eh, en mi caso, escribo frecuentemente reflexiones sobre la práctica, sobre determinadas ¿Sí? situaciones, reflexiones de la vida, cosas Mirá qué bueno, X. pero lo adoptaste como una práctica, digamos, Eh, diaria, más allá de lo académico, no a diario, pero sí con frecuencia porque me di habitual. cuenta que es algo que es algo que me sirve como terapia en realidad. Perfecto, excelente. Esa es una característica del tipo de escritura al que nos vamos a referir hoy, ¿no? La emocional. Gracias, Tatiana. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia como escritor?
escritora. ¿Puedo hablar yo? ¿Gabriela es? Sí, Gabriela, ya levante la Vale, mano. Sí. Bueno, yo como escritora debo decir que tengo buena experiencia. Capaz que soy muy positiva en este punto, capaz que por el rol que yo ejerzo en lo que tiene que ver en mi lugar de trabajo como secretaria de un liceo, ¿verdad? Pero, eh, o sea, desde mi rol tengo que transmitir, este, tengo que escribir o tengo que ejercer mi rol como escritora a varios receptores, ¿no? No sé, como eh, otro colega, como un profesor, como un inspector, como otro director, etcétera. Me parece que desde mi punto de vista o desde mi rol, eso es lo que yo ejerzo como, o es mi experiencia como escritora. Perfecto, tu rol te lo exige. Sí. Bien, gracias Gabriela, perfecto. De nada. Exigencia de rol. Silvana, ¿puede ser que tiene la mano levantada? No sé si era por responder a la consigna. Bien, porque pueden haber quedado algunas manitos levantadas. Sí, Bárbara, te Mi escuchamos. experiencia, bueno, buenas tardes para todos. También soy una persona que me gusta expresarme, me gusta comunicarme, tanto de forma verbal como escrita, y realmente, o sea, muchas personas me han dicho, que mismo en mi trabajo, que tengo una linda forma de escribir, porque expreso mucho las emociones, para también fortalecer lo que son las relaciones interpersonales, que me parece que es algo bueno y que fortalece los vínculos tanto, no solo a nivel personal, sino también en el trabajo. Y bueno, a mí desde mi lugar ha sido muy positivo y digamos, teniendo muy buenos resultados. Bárbaro. Gracias, Silvana, por compartir la experiencia. Y bueno, que así siga entonces. Alma. Gracias. Hola, Alma tiene simplemente, la mano levantada. ¿Cómo estás, Alma? bien, simplemente los escuchaba, no sé cómo quitarla desde el inicio de Ah, la bien. Yo jornada. vi que había quedado tu manito levantada Sí, de hoy, pero por eso te di igual pido la disculpas, palabra. no No, la por sé favor. quitar. Ah, no importa. Quédate tranquila. Dale, gracias, Alma. Bueno, Gracias. bien. No sé si había alguien más, si no seguimos avanzando y después también va a haber como otras instancias en el que les voy a proponer algunas consignas. Mariela. Sí, no, quería aportar un poco que uno va escribiendo de acuerdo al rol que está cumpliendo, ¿no? No es lo mismo escribir un chat en WhatsApp a tu hijo, colgame la ropa, sacame el perro, que escribirle a un jefe, ¿no? Entonces, incluso Exacto, diferente cuando uno va a escribir un correo también. O sea, depende un exacto. poco Es muy del rol que importante está, ser del rol de que uno que acuerdo está al cumpliendo. rol. Ahí está. Vamos a tener como una adecuación a la situación comunicativa que nos convoca según el rol y bueno, y según el lugar, el espacio y bueno, el mensaje también que queramos dar, nos adecuamos como a ciertas convencionalidades. Y depende de la Perfecto. emoción también, ¿no? Porque uno puede estar enojado Claro. y escribir de una forma y estar contento y escribir de Exacto, otra. qué importante eso. Vean ustedes cómo la emoción atraviesa la instancia, en este caso la escritura. Bueno, me encantaron los aportes, ¿eh? Y seguimos. Recuerden que ustedes tienen ahí a mano el papel y el lápiz, que es fundamental para acompañar esta instancia, porque de alguna manera también es una especie de metáfora de los contenidos que estamos trabajando, ¿sí? En la medida en que estos contenidos son, en este caso, transmitidos por mí, compartidos con ustedes en el intercambio, ustedes también van teniendo como una especie de paralelismo metafórico en el cual pueden ir escribiendo, que nosotros también como docentes, que son aquí la mayoría,
tenemos también como apropiada esa práctica del apunte. No sé si tanto las últimas generaciones, ¿no? Es como otro tema, otro paréntesis, pero creo que nosotros, con un tema de generacional, perdón, tenemos también como apropiada esa práctica del apunte. Lindo tema para investigar también, en lugar de los apuntes en las aulas. Yo tengo como esa deformación de que digo una cosa y ya se me ocurre otra y voy como relacionando. Si ustedes ven que me bocho, me levantan la mano y me ubican. Bueno, todo lo que miren lo que le dice Elisa, esta novelista, todo lo que he escrito ha sido un intento para averiguar quién soy. Recién traía Mariela también esto de atravesarnos por la emoción a la hora de poner en texto. Bueno, aquí viene un texto un poquito más largo, pero voy a leerlo un poquito porque creo que es interesante y de alguna manera inscribe la instancia, ¿sí? O más que la instancia, los contenidos a trabajar. Para llevar a cabo dicho acto de creación, solo necesito de mi mente, de un folio en blanco y de un lápiz, junto con una buena taza de café o de té negro, por supuesto. Mediante el acto de escribir puedo experimentar por un montón. Ay, ahí me faltó una cosita, pero bueno, se me fue. Después cuando lo suba lo arreglo, ¿está? Encarnar otra vida, desde el más ordinario de los hombres hasta el más heroico y virtuoso de los héroes, pasando por el más deleznable de los villanos. Mediante la escritura soy capaz de sentirme dueño de mí mismo y de mis circunstancias, de tomar el control de las riendas de mi vida, incluso cuando parece que ésta se empeña en zarandearme de un lado para el otro, como un muñeco de trapo al viento. Y por último, es gracias a la escritura que siento un grado de permanencia y de continuidad, que incluso supera a mi condición de ser mortal y finito, con lo que todos nos vemos confrontados en más de un momento a lo largo de nuestras vidas. Todas estas razones me han llevado a pensar en la escritura creativa como una de las más formidables creaciones que jamás hayan podido surgir de la mente humana, y del mismo modo como una de las habilidades más importantes que toda persona debería poseer. Bien, a ver, ustedes tienen el papelito y el lápiz, ¿verdad? Bien. Con esas letras que aparecen allí en la PPT, van a formar una palabra. Recuerden que paralelamente a los contenidos que vamos a ir trabajando, estamos de alguna manera poniendo en práctica o poniendo en juego esto de la escritura emocional, la escritura creativa, la escritura terapéutica. ¿Sí? Uso por ahora varios sinónimos para hablar de lo mismo. No se trata de una sopa de letras exactamente, ¿sí? De que ustedes puedan encontrar palabras, más allá de que, como ahí mostraba, creo que era Evelyn, palabras que ya están, que aparecen en la sopa, digamos, ¿sí? Pero más allá de esas palabras que aparecen en la sopa, ustedes pueden usar las letras, ¿no? O sea, ponerlas en el orden que quieran, y en el papel de ustedes, con esas letras, forman una palabra, la palabra que quieran, ¿tá? No tiene por qué ser una palabra que la encuentren allí como sopa de letras, sino que usen las letras para formar la palabra que quieran, ¿sí? Desordenadamente. No tienen por qué marcar en la pantalla, sino que simplemente Sí, ustedes perdón que interrumpa, divagan. estaría genial que no marquen porque todos queremos ver las palabras también y las letras, Exacto, si si no no nos va a ser un poco condicionan. complejo porque somos muchos, Sí, ¿sí? Como estaría dice genial que no se marque la gracias a pantalla. Listo. No veo nada si me rayan, disculpen. Claro, vamos a hacer eso. No lo marquen en la pantalla. Muy válida la acotación de Ana, sino que ustedes piensen o sea, tomen de allí letras, ¿sí? Y la escriban a la palabra en la hojita de ustedes, en la hojita, en el papel que tienen allí a mano. Ah. No lo piensen como una sopa de letras, sino que desestructuremos un poco esa idea. Y puedo tomar una N de allá arriba, una A de acá abajo, una O que está en el medio, y con esas letras formo una palabrita. Y la escribo en lo posible en el papel manual, ¿sí? Manual de ustedes. Les doy en 2 segundos. Pero no puedo. A ver si me Bien. ven. No es que tengan que buscar una palabra que ya esté escrita allí, repito,
sino que usen algunas de esas letras para formar la palabra que ustedes quieran. Bueno. Yo no sé si le puedo sacar las letras esas, las rayas, o quedan ahí. Para que ustedes no se... A ver. Bueno, no sé, no importa. Igual no podemos ver. Igual lo puede ver. No rayen más nada, por favor. Para que no se siga tapando, ¿sí? Si no, la saco y la vuelvo a compartir. Pero no sé realmente cómo lo hago eso. Bueno, no importa. Bueno, vean lo que dice allí la consigna, ¿sí? La palabra que eligieron para escribir o que encontraron por allí, la asocian con una emoción. Todavía no hemos definido emoción. Ustedes lo conciben a la emoción como lo que a ustedes les parece que es lo correcto, ¿sí? La asocian con una emoción, por ejemplo, por decir algo, alegría. Bueno, escribo. La asocian con una canción, ¿sí? Escriben el nombre de la canción o algún fragmento de la canción que recuerden ahora, porque a veces recordamos alguna parte de la canción y no específicamente el nombre, algún estribillo. 3. A partir de la palabra formulan un enunciado o una idea, ¿sí? Que la contenga, ¿sí? ¿Qué alegría me da verlos hoy? Ahí la alegría, que era la emoción que yo había elegido para este ejemplo, aparece contenida en mi idea, ¿sí? Escrita. Este también es ya un ejercicio, ¿sí? De escritura creativa. Donde la emoción forma parte. Más allá de que siempre, como decíamos hoy con Mariela, en todo proceso de escritura, siempre la emoción está latente. Acá encontraríamos como una mayor especificidad. ¿Sí? Bueno, voy a pedir que solo uno o una de ustedes, comparta con nosotros este ejercicio. O sea, que primero se largue y se anime. Y no digo más porque si no, no nos va a dar tiempo para seguir avanzando, ¿sí? Pero les queda a ustedes como ejercicio, ¿sí? Como consigna. Y sí me gustaría que al menos uno o una de las colegas compartiera con nosotros la respuesta a este ejercicio. Ana González, Liceo 47, levantó la mano. Gracias, Ana. ¿Cómo están todos? Sí, Liceo 47 y también en la escuela de Paso Molino, escuela técnica. Bien, presentes ambas instituciones. Exacto. Yo formé la palabra canalizar y dentro de canalizar la frase que armé es: la escritura es un medio para canalizar emociones, por ejemplo, tristeza o alegría o melancolía. Si lo asociamos a una canción, por ejemplo, la de La Vela Puerca, Soy de la Ciudad, no me acuerdo si se llama así puntualmente, sí. Es como que, o sea, yo que soy del interior y me vine a Montevideo, es como que trae, o sea, canaliza a través de la canción todos esos sentimientos y emociones que se generan cuando, bueno, cuando recordamos cómo vinimos, cómo llegamos, qué hicimos. Me encantó. Perfecto. Buenísimo, gracias, Ana. Muchas gracias. ¿Saben qué se me está ocurriendo? Va, ocurriendo no, en realidad, precioso lo que compartiste, Ana. Un poco enganchado con la propuesta anterior, que como si bien no era de escritura emocional, pero sí tenía que ver con habilidades sociales y emocionales, y había una consigna similar, y hago el paréntesis en esto que les decía al principio, ¿no? De pensar esto de estrategias y de prácticas más ligadas a lo didáctico y a los gurises, que bueno, que si bien no es el tópico acá, pero, o no es el foco, digamos, pero me parece que vale. La otra vez trabajábamos con, ¿saben qué? Que está bueno para trabajar con los adolescentes, con la foto de perfil. Bueno, traíamos una investigación en realidad al respecto, con la foto de perfil de WhatsApp, ¿sí? Entonces, por ahí podría ser, en vez de elegir la palabra, ¿sí? Ver qué foto de perfil tenemos en WhatsApp. A esa foto le asignamos una emoción. A esa emoción que la escribimos, le asignamos una canción.
a esa canción le asignamos después, bueno, el enunciado también que la contenga, bueno, se pueden ir haciendo como varias cosas, pero en ese caso el disparador era la foto de perfil, que también nos puede llevar como punto de partida a esto de la escritura creativa, la escritura emocional. Cierro paréntesis. Bueno. ¿Qué me dicen de esto? De estos dos textos, podríamos decir. Digan lo que quieran sobre ellos. Si alguien los lee, los felicito. Que uno está en ruso y el otro en árabe. Sí. Imposible leer, traducir. Más allá de que no podamos... Y tenemos que manejar un código único, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Porque está Bien. perfecto, o sea, es escritura, pero yo no lo puedo entender porque no manejo ese mismo código. Bien, no el contenido, no manejamos el mismo código, pero sí lo puedo conceptualizar como un texto, porque hay ciertas marcas, ¿sí? Ciertos rasgos, ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros conocemos por escritura, ¿no? O por puesta en texto. ¿Alguien más? ¿Un comentario al respecto? Uno me genera curiosidad, que es el que está en árabe. Sí. El otro me genera cierta conexión por el conejito, ¿no? Claro, lo paratextual, en este caso la imagen, ¿no? Que yo además puedo hacer como cierta traslación o cierta referencia a algo ya quizás conocido, otro texto conocido. Alicia Ya en el después País de lo la otro, Maravilla, ¿eh? claro, exacto, sí, exacto. Bien, bueno. Cuestiones que hacen a la escritura, ¿sí? A esto también. Yo puedo caracterizar de alguna manera el texto con ciertas herramientas que yo ya tengo de tomar contacto con lo escrito desde otra lengua. También, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ana Lanza les habla de UTU Malvin Norte. Lo que estaba Querida. verificando también es que uno también tiene la lectura de la mente, ¿verdad? Tal vez que ya leyó ese cuento y según la imagen puedes visualizar y hablar de ello, pero no leerlo. Exacto, perfecto. Ese poder de asociación con lo ya conocido. Bien. Bueno, sobre la escritura vamos a estar transitando sobre un enfoque más que nada psicolingüístico, ¿sí? Vamos a estar centrándonos en algunos procesos, o en algunos procesos que llamamos o que identificamos o que caracterizamos como procesos mentales superiores, que van a tener que ver con procesos más de carácter metalingüístico, ¿sí? Con la reflexión, la creatividad, la criticidad, la emocionalidad. Y después identificar como estas dos dimensiones, ¿sí? El saber y el saber hacer. El saber como ese código escrito, ¿sí? Que ustedes traían estos términos, ese conjunto de conocimientos referidos a la gramática, a la lengua, y después es el saber hacer como la posibilidad o como la habilidad para componer a partir de ese conocimiento más específico del código. Bueno, después algunas definiciones por allí, el más grande invento manual e intelectual, la tecnología del intelecto, una concepción que me gusta mucho, esto de artefacto intelectual, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo. La escritura como un instrumento intelectual en su evolución histórica, ha transitado de las escrituras logográficas a las más alfabéticas, estas son cuestiones que nosotros como docentes también lo manejamos. En la escritura alfabética se representan elementos de la lengua hablada, llamados fonemas. Bueno, es un poquito de concepciones que sé que ustedes, la mayoría, al menos como docentes, también manejamos. Y me parece importante que al menos después, cuando ustedes accedan a la presentación en sí, puedan tenerlo allí como apertura, digamos, a lo que vamos a ir conversando. A ver cómo estamos de horario. Bueno, ¿qué significa escribir? Voy a ir al último parrafito, sí, el último enunciado, que dice que es una actividad intelectual
que se realiza por medio de un artefacto gráfico manual, lo que produce un inventario finito de señales gráficas, organizados en un orden lineal, que están en lugar de algunas unidades del lenguaje para registrar, para comunicarse, para controlar o influir sobre la conducta de otros, ¿sí? Y vean esto de, en lugar de lo lineal, también puede ser una de las cuestiones que ustedes asociaron o interpretaron como algo también ya conocido en los textos que aparecían más arriba, que aparecían antes, ¿sí? Que por más que no podamos leer, interpretar el contenido, sí podemos hacer una asociación con esos conocimientos de estructura y de combinación, de saber y de saber hacer, que ustedes ya tienen por sus propias trayectorias formativas, ¿sí? En torno a la escritura. Imposible vivir sin ella, dice Bowlmas. Ninguno de los rasgos más cotidianos de nuestras modernas sociedades podría pasar este test. Tendríamos que imaginar un mundo sin libros, sin librerías ni bibliotecas, sin periódicos, sin cartas, sin impuestos, sin cheques, sin monedas, sin documentos de identidad, sin carteles en las calles, sin etiquetas en los productos comerciales, sin avisos, sin televisión, sin ordenadores, sin prescripciones médicas, sin instrucciones en general, sin educación sistemática, sin diccionarios, sin enciclopedias, un tipo de religión diferente, un tipo diferente de leyes, de literatura, sin ciencia en el sentido estricto, sin gramática, por Dios, y sin lingüística. En fin, la civilización, y en particular la civilización urbana, son impensables sin escritura. Podríamos acá abrir un paréntesis e interpelar este fragmento con el lugar de las nuevas tecnologías, ¿sí? Las nuevas formas de escribir y de leer. Bueno, es un tema muy interesante también, como para ir profundizándolo desde allí. ¿Cuándo aprendemos a escribir? Primero, entender a la escritura como un proceso de aprendizaje y de adquisición, ¿sí? Durante el cual se van desarrollando conocimientos sobre las formas gráficas de lo escrito. Bueno, después dice por allí que en este proceso inicial de adquisición van a jugar un papel importante algunos factores de influencia, como la frecuentación con material impreso, el contacto con adultos lectores, las habilidades de los niños para relacionar los segmentos sonoros con las letras escritas. Esto me parece que en lo que hace la alfabetización inicial, si hay por allí maestras, y sobre todo de educación, lo que hace a la educación inicial, a la primera infancia, también nos damos cuenta, ¿no? Maestras de primer año, que pareciese ser como el momento esperado para la enseñanza de la escritura, de la lectura, y nos damos cuenta de esto, ¿no? De aquellos niños que están más en contacto con padres o con entornos familiares, lectores y escritores, que de alguna manera aparece como más estimulada esta dimensión o esta predisposición para el aprendizaje de la escritura y también, bueno, de la lectura. Algunos niveles, y si aparecen por allí maestras de primero y de inicial, esto lo tienen como muy apropiado, pero simplemente como para que quede allí en el contexto de apertura de la temática, en la presentación a la cual ustedes después puedan acceder. Piensen ustedes, o a ver si recuerdan también sus propias experiencias, sus propias infancias en relación al escribir, que muchas veces también de acuerdo a el rol o la predisposición o la disponibilidad, creo que sería el término más correcto, de padres y de educadores para con la enseñanza de la escritura y de la lectura, allí prima muchísimo, pero muchísimo, el factor emocional, que puede jugar un papel activador, ¿sí? Un papel que fomente esta adquisición inicial de la escritura y de la lectura, o puede ser también un poderoso factor que invalide este proceso de adquisición, en tanto el niño se frustra, ¿sí? Cuando no conoce todas las letras, cuando está empezando a escribir y le decimos eso está mal, así no se hace, o esa disponibilidad que tenemos como educadores y educadoras para con ese niño que está iniciándose como escritor, ¿sí? Que se está apropiando de la lengua. Y bueno, allí vamos a encontrar diferentes tipos de escrituras, ¿sí? Las grafías con linealidad, lo que nos interesa más que nada de esto nosotros, para esta instancia en particular,
es ver como ese proceso, ¿no? De las distintas grafías, con linealidad, diferenciada, a ver que en la escritura nosotros como escritores, los escritores que somos hoy, tuvimos un proceso de aprendizaje en torno a esta adquisición, ¿sí? A lo más rudimentario, de lo más presilábico a lo más alfabético, digamos así, para utilizar términos más técnicos y que las maestras manejan muy bien. ¿Sí? Otro concepto que es otra dimensión, podríamos decir que es interesante también, que hace a la tipología de escritores, simplemente también para que quede allí como parte de este marco, ¿sí? Los escritores competentes, tenemos como varias descriptores. El escritor que diríamos que es un escritor competente porque no solo conoce o no solo adquirió el código, sino que además a partir de ese código puede realizar una composición, ¿sí? Puede producir un texto. Después tenemos otros descriptores, el escritor sin código, allí aparece el más, el menos, identificando según la ausencia o la adquisición de estas dos categorías que hacen al escritor, ¿sí? No solo la competencia en la adquisición del código, sino la actuación, es decir, la capacidad o la competencia para el bloqueo del escritor. Una tesis, una monografía. Perdón, ¿solo a mí se me corta? No, se ve que internet no le está funcionando bien, se escucha cortado, sí. ¿No? Sí, disculpa, se escucha cortado. Sí, estás Se hablando y escucha se está escuchando recortado. muy cortado. Se ve que es la Sí. señal, no sé. Debe ser la señal, sí. A ver si podemos mejorarla, esperen un poquito. Varias cosas tengo aquí abiertas. Y a veces es lo que me... Las imágenes también, como que Si pasaron quieren rápido. sacamos el video, Sí. que capaz que satura la línea, no sé. Capaz que sí. Voy a ir para atrás. Bien. Ahora, como me escucha muy cortado ahora, Ahora se La te escucho escucha bien. bien. un poquito mejor, bien. Se escucha mejor. Bien, sí, de a ratos a mí me aparece un cartelito que dice que está inestable la señal. Por suerte no me ha aparecido muchas veces, pero ustedes si ven que se empieza a cortar demasiado, me interrumpen, ¿sí? Para que no quede ahí como muy colgado. Voy a hacer un intento más para ver si se ve el videito, si no, de cualquier modo, el video va a quedar ahí con el enlace en la presentación para que ustedes después lo puedan ver, ¿ah? Es como muy metafórico, tampoco tiene demasiado contenido, pero bueno, hace a la cuestión. Lo intento y si sigue como con esa interferencia, sigo con el contenido, ¿sí? Consulta, ¿tiene que tener audio el video? Lo veo retrancado el video, yo no lo entiendo. Capaz mejor compartimos el link después y lo vemos después el video, ¿no? Sí, si queda, va a quedar el link en la presentación. Sí. Y otra cosa, va a quedar este gente link en la está. presentación. Esas rayas de la pantalla, la gente que la hizo no la puede borrar porque... Yo lo intenté hoy, pero no pude, no sé si las personas Solamente lo puede borrar quien lo hizo.
Por eso, Ah, siempre por se eso. ve toda la Ah, ok. presentación opacada por todas las líneas ahí que Sí, tapan sí, en algunos sí, momentos. fue con la consigna hoy de la sopa de letras, sí quedó ahí. Pero bueno, está, si no, no podemos, lo dejamos. Si no, lo que En puedo esa hacer pantalla hay una es, bonita. voy a dejar de compartir y si vuelvo a entrar volverán a aparecer. Ustedes que saben esas cosas. Sí, yo te iba a decir capaz que cerrar y volver a ¿Sí? compartir, capaz que se ven Capaz mejor, que se ven sí. mejor, debe Bueno, ser voy a eso, que probar. vuelva a Ta, cargar. voy a dejar bueno, probamos. Igual no perdemos nada y estamos bien de tiempo, así que no va a ser una pérdida para nosotros. Bien, voy a ver qué pasa. Disculpen, a veces apagando las cámaras ayuda a que mejore también. Ah, puede ser, sí, tenés razón. Que apaguemos las Sí, cámaras por un ratito. sí, no hay problema de mi parte. Ahí está sin rayas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Sí, ahí Bueno, se ven las bien, rayas. interfería un poquito eso sí en la lectura. Ahí se fueron Gracias. las rayas, sí. Perfecto, qué bueno. Bien. Bueno, dejamos el bloqueo del escritor, pero miren que es un video lindo en esto de, bueno, cuando nos enfrentamos al papel, a la hoja en blanco, no siempre es fácil, ¿sí? Pero después van como fluyendo. Y si contamos con estrategias o con técnicas para facilitar el proceso de escritura, bueno, el bloqueo del escritor, sí que tiene además todo un argumento, una teoría psicológica en torno al mismo, bueno, facilita, fluye. Bueno, vamos a entrar en otra de las dimensiones. Voy a detener un poquito detuve ahí un poquito mi cámara, ¿sí? Al menos un ratito, para ver si mejora un poquito lo de la señal, ¿tá? Les decía, vamos a ir, ¿se acuerdan que al principio cuando arrancamos yo les decía esto de la selección? ¿Sí? Selección de contenidos, de términos, de palabras, de temáticas que ustedes les puedan servir, que puedan apropiarse y ser de utilidad para los entornos de ustedes, ¿sí? Para los contextos en los cuales están implicados laboralmente y también, por supuesto, personalmente. Y que después puedan también ir como conectando, ¿no? Haciendo esa conexión de piezas. Y una de esas piezas tiene que ver con las emociones. ¿Sí? Las teorías en torno a las emociones se manifiestan, yo les decía hoy al comienzo, ¿no? Como esto de un espacio teórico complejo, ¿sí? De complejidad, y también donde a veces llamamos emoción a todo o a veces llamamos emoción a nada, se transforma como en un lugar complejo, ¿sí? Pero lo que podemos decir esto es que podemos sí como conciliar y decir, bueno, las emociones tienen o ponen el acento o se conforman de tres aspectos fundamentales: lo cognitivo, lo motor y lo fisiológico. Es decir, cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de alguna manera de la interrelación entre estas tres esferas: cognitivo, motor y fisiológico. Es así que entendemos a las emociones como procesos complejos en los que tiene lugar siempre, siempre un estímulo desencadenante, hay algo que provoca determinada emoción, que va a ser ese estímulo de carácter interno, de carácter externo, y que va a producir, va a tener una resultante que va a tener que ver con ciertas modificaciones que nos van a pasar a nosotros, nos van a atravesar. ¿Cómo? Bueno, nos van a atravesar a nivel subjetivo, tomando conciencia de esa emoción; a nivel cognitivo, valorando, diciendo, bueno, ¿por qué me pasa esto? Atribuyéndole algo, un atributo. También va a pasar algo en el orden de lo fisiológico. Va a haber cambios producidos en el sistema nervioso. Y también algo en torno a lo expresivo. Yo lo voy a expresar con mi cuerpo, con mi cara, ¿sí? Y también algo del orden de lo motivacional, porque de alguna manera una de las funciones de las emociones es esto de que me ayuda a adaptarme al medio en el cual me encuentro.
Por ejemplo, la emoción miedo, el estímulo desencadenante puede ser una percepción de un cierto peligro, ¿sí? Se va a desencadenar, va a producir como resultado una conducta motora y expresiva. Allí aparecen algunos descriptores a nivel motor y algunos descriptores a nivel, en este caso, expresivo, facial. Y después va a haber también una respuesta fisiológica, y allí aparecen algunos de los descriptores o algunas de las cuestiones, podríamos decir, para hacerlo más entendible, de lo que va a estar pasando a nivel de mi cuerpo a partir de este estímulo que desencadena, en este caso del ejemplo. Hay quienes hablan del cerebro emocional, que se conformaría por estas estructuras, el sistema ventral, el sistema dorsal, que entrarían allí en juego. Siempre hay, como lo hablábamos, creo que el miércoles pasado en el otro encuentro, siempre hay como un cierto, siempre no, pero yo me he encontrado al menos con cierto prejuicio, ¿sí? En torno a pensar a veces en lugar de del cerebro o el estudio, ¿sí? El estudio del cerebro, sobre todo en entornos educativos, ¿sí? O con criticar un poco a veces el lugar de las neurociencias, que a veces aparecen como amigas, pero a veces también aparecen como enemigas. Yo creo que allí, bueno, es otro paréntesis para debatir, ¿no? Pero sí es importante, me parece a mí, que todo docente, todo educador en general, debiese tener un cierto conocimiento de cómo funciona el cerebro a la hora de aprender, por ejemplo, a escribir, ¿sí? Y lo decían hoy ustedes, la emoción lo atraviesa. La emoción en realidad es la puerta a todo aprendizaje, ¿sí? Siempre va a ser como una llavecita de luz, ¿sí? Es por el primer lugar donde el aprendizaje es como un interruptor. Es como por el primer lugar que el aprendizaje atraviesa, ¿sí? Lo atraviesa a nivel cerebral. Y si no hay emoción, entonces es difícil que haya aprendizaje. Pero bueno, puede ser otra ventana para ir a abrir después. Sobre todo en esto, que después ustedes lo pueden traer en sus lecturas, esto de cómo se van conformando o cómo van influyendo estas estructuras, estas partes del cerebro en el aprendizaje del cognido. Bueno, allí algunos apartados allí. En relación a esto de la emoción, al concepto de emoción, aparece paralelamente otro, también muy utilizado en el último tiempo, sobre todo en contextos educativos, que es el de las habilidades socioemocionales, o mejor llamadas habilidades sociales y emocionales, ¿sí? A mí me gusta mucho tomar el concepto que viene del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es trabajado desde aristas, por ejemplo, ¿sí? Para entender a este grupo de habilidades socioemocionales como un conjunto de herramientas cognitivas, emocionales y sociales que, como les decía hoy, tienen la función de adaptación del individuo al entorno, de poder adecuar. Hoy decíamos, bueno, adecuación a la situación comunicativa. Bueno, las habilidades sociales y emocionales, de alguna manera, también la apropiación de las mismas nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Son dinámicas y tienen una característica muy importante, que es que pueden ser aprendidas a lo largo de toda la vida, ¿sí? Pero por ahora podemos quedarnos con esta idea de un conjunto de herramientas que permiten la adaptabilidad al entorno. Hay muchas, pero muchas taxonomías, ¿sí? Muchas clasificaciones en torno a las habilidades sociales y emocionales. Y yo les decía hoy al principio, en uno de estos paréntesis que vengo haciendo, cuando nosotros proponemos un proyecto, por ejemplo, de escritura emocional, ¿sí? Para no sé, pensándolo ahora, escritura emocional para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, o cómo estas están implicadas en esos procesos. Siempre debemos de apelar y de explicitar desde qué perspectiva, desde qué modelo, ¿sí? Desde qué taxonomía nosotros nos estamos
estamos proponiendo, estamos generando esa propuesta. En este caso, esta está basada en Cassell, es una adaptación del mismo, ¿sí? Una organización. Y toma estos cinco bloques, ¿sí? Para trabajar, desarrollar o fomentar las habilidades socioemocionales que seguramente cuando trabajamos la escritura, ellas estarán allí presentes, que tiene que ver con la conciencia de sí mismo, con la autogestión, con la conciencia social, el relacionamiento con los demás y la toma de decisiones responsables. Es decir, cada una de estas categorías nosotros podemos decir que pueden ser concebidas como habilidades socioemocionales promovidas y fomentadas en nuestras aulas y en nuestros entornos de trabajo, ¿sí? O sea, más como docentes o más desde lo personal. Otra idea importante a subrayar, es importante que para trabajar con otros las habilidades socioemocionales, primero las trabajemos con nosotros mismos, ¿verdad? Otro término acuñado, vieron que hay como varios que están como interrelacionados, emoción, habilidad socioemocional, inteligencia emocional y podríamos sumar educación emocional, entre otros. Bueno, acá tomamos la idea o la definición de Goleman para entender la inteligencia emocional como la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales y en uno mismo. Dicho de otra manera, es como esa capacidad de poner en marcha nuestras habilidades sociales y emocionales. Y aparece otro de los términos acuñados, el de gestión emocional. Muchas de las situaciones de conflicto, hostilidad, agresividad y otras situaciones negativas que se pueden vivenciar en diferentes entornos, por ejemplo, el entorno laboral, también puede ser el entorno laboral, el entorno familiar, que quise decir, la mayoría de las veces se suscitan por la falta o la ausencia de estrategias personales grupales. Es decir, reconocer, comprender y gestionar de manera adecuada las emociones se vuelve entonces un factor de relevancia y determinante para la promoción de entornos saludables, o dicho de otro modo, en la medida en que los integrantes que forman parte de un determinado entorno laboral, ¿sí? Ese equipo de trabajo, tiene desarrolladas de mejor manera o de forma más adecuada o más ejercitada sus habilidades sociales y emocionales, es capaz de entender de mejor manera sus propias emociones y la de los otros compañeros con los que trabaja, con los que desarrolla a diario su tarea, de alguna manera la productividad laboral o el desarrollo de las tareas que tengan que hacer, la van a hacer de mejor manera, ¿sí? Siempre es mejor trabajar, siempre va a ser mejor poder trabajar con un otro que me sonríe, que me habla de buena manera, que utiliza términos empáticos, que con alguien que no lo hace. Y el resultante, el producto, el desarrollo final, la meta de esa tarea, siempre va a ser mejor. O siempre va a ser mejor, estoy hablando como una cierta correlación entre una cosa y otra, ¿no? Si me piden que haga algo y me lo piden de buena manera, seguramente lo que haga va a estar más bueno que si me lo hubiesen pedido de mala manera. Y esto tiene que ver con esa correlación entre el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los sujetos o la predisposición a aprenderlas y a generar técnicas, estrategias, cuestiones a nivel laboral y personal que me permitan a mí el desarrollo de las mismas. No podemos quedarnos solo con la esfera de lo laboral, ¿sí? Tenemos siempre que ponerla en interrelación con la esfera personal. El miércoles pasado hablábamos de salud mental y tomábamos los aportes de Freud. Y a Freud en una entrevista se le preguntaba, ¿qué hace que una persona sea sana? ¿Qué lo define como sana? Y Freud decía, bueno, no textual, ¿no? Lo voy a parafrasear. Que una persona sea sana tiene que ver con amar y trabajar.
Es decir, tiene que ver con las dos directrices de nuestras vidas, con estas dos dimensiones que nos hace ser quienes somos, con cómo nosotros nos gestionamos y nos vinculamos con los demás, cómo nos vinculamos con nuestros hijos, con nuestra familia, cómo nos vinculamos con nuestra pareja, cómo nos vinculamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes, y tiene que ver, por otro lado, qué pasa con nuestro trabajo, porque nosotros ponemos mucha potencia, mucho hacer, mucha energía en la dimensión laboral. Entonces, el equilibrio entre cómo gestiono los vínculos y qué pasa con la esfera laboral, esa correlación, ese equilibrio entre estas dos esferas hacen que una persona sea saludable, ¿sí? Cuando una de los dos, si yo tengo problemas para vincularme, si mis vínculos, utilizando un término muy moderno ahora, son tóxicos o hay allí ciertas tensiones y bueno, mi salud mental se va a ver afectada. Y lo mismo si me toca trabajar de algo que no me gusta hacer o formo parte de un ambiente laboral cargado de conflictos, de problemas de comunicación, etc. Hay un modelo que es el de Grob que proponen 4 pasos, ¿sí? Para la gestión emocional o la autorregulación emocional, es decir, para actuar de la mejor manera, de la manera más asertiva posible cuando un conflicto o una situación, podríamos llamar negativa, se presenta en nuestros entornos. ¿Sí? La directora le mandó un mensaje que llegaba tarde. Estos 4 pasos Que se tienen creen que que me ver hacen con... Ahora le digo, pero hermano... Ahí silencio. Beatriz. Tienen que ver con la conciencia emocional, con la posibilidad de reducir la impulsividad, ¿sí? Que es a veces lo que genera mayor conflictividad en las relaciones, en los equipos de trabajo, las estrategias de regulación con las que nosotros podamos contar y la conducta asertiva como la resultante, ¿sí? Tienen después allí ustedes un ejemplo de alguna manera de paso a paso, ¿no? Este primer paso de, bueno, primero la situación, y hoy hablamos de la emoción como siempre un estímulo desencadenante. Bueno, hay una situación conflictiva que se genera, ya sea a partir de algo con un estudiante o con un compañero de trabajo, para hacerlo como más específico a lo que nosotros nos convoca. La conciencia emocional, es decir, percibir y reconocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Y si yo además tengo la posibilidad, obviamente no in situ, pero sí posteriormente, de traducir en palabras, de poner en texto esa situación que pasó, seguramente después la lectura de dicho texto me va a ayudar mucho. Por eso es que acá entra un poco en juego también lo de la escritura como técnica, ¿sí? Percibir, reconocer, y la escritura me puede ayudar a comprender la situación. El segundo paso tiene que ver con esto de frenar, ¿sí? Respirar, contar hasta 3, si alguno necesitan hasta 10, será hasta 10, pero poner como un freno y decir, bueno, valorar, ¿sí? Hoy hablábamos como uno de los aspectos que hace a la emoción, la valoración cognitiva que yo hago de la misma, ¿sí? ¿Cómo valoro esto? ¿Y es demasiado grave y será para tanto? ¿O respiro, veo, escribo y después me acerco y hablo? O ya soy impulsiva y me mando, ¿sí? Tiene que ver con todo esto. Y pongo en juego entonces, en desarrollo y en acción, mis estrategias de regulación. Y por último, voy a estar entonces llegando a una respuesta asertiva. Allí aparece después un ejemplito. Les decía hoy hace un ratito, en esto de la emocionalidad, en el aula, en el entorno laboral, en lugar de la emoción, de la habilidad social y emocional puesta en juego, para yo trabajarla con los otros, cada uno de los integrantes que forma parte de ese entorno tiene que trabajarlo, ¿sí? Tiene que tener cierta también predisposición, porque a veces me ha pasado también en estas charlas que me dicen, bueno, sí, perfecto, yo trabajo mi autoconocimiento, yo trabajo mi habilidad para comprender las emociones de los demás, pero ¿y si los otros no tienen esa predisposición?
Bueno, no podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Eso está visto. Después hay otro factor importante, que es lo que yo puedo y hasta dónde puedo controlar, ¿sí? Yo puedo controlar mi forma de actuar, mi forma de concebir cierta situación, mi forma de responder a determinada situación, pero no puedo controlar lo que el otro hace de alguna manera, ¿sí? Y también hay que convivir con eso, ¿sí? Yo puedo hasta acá, doy todo de mí, pero bueno, no puedo ir yo sola contra el mundo. Entonces es muy importante a veces el agrupamiento, el apoyo, la contención, el trabajar en equipo, pero es cierto que no siempre la totalidad de un equipo acompaña o se pone la camiseta en relación a esto. Es un aspecto importante y bueno, siempre que se suscita esto hay como que ir trabajando estas cuestiones más equipo por equipo, ¿no? Pero bueno, en términos generales tiene que ver con que cada uno ponga un poquito de sí, tiene que ver con el autoconocimiento, con el saber leer las emociones. Y acá, pensar la escritura y la lectura aparecen también como una estrategia de estabilidad, porque podemos determinar o podemos conceptualizar al autoconocimiento también como parte de una habilidad social y emocional, ¿sí? Y la escritura y la lectura puede aparecer como una estrategia perfecta de autoconocimiento y que nos permita después gestionar mejor nuestras emociones. Entonces, la escritura aparece como una estrategia de gestión emocional, ¿sí? Como un recurso, como una técnica. Cuando escribimos y leemos, déjame ver una cosita, bien. Cuando escribimos y leemos, la producción textual y la comprensión de esos textos va a favorecer nuestro proceso de naturaleza psíquica. ¿Por qué? Porque operan, actúan, están en juego ciertos mecanismos de control emocional y de automotivación. Cuando yo escribo lo que pasó, cuando leo e intento comprender e intento valorar, porque en esa escritura yo también puedo no solo volver a poner, en este caso en texto, volver a pasar por mi mente, ¿sí? Lo que sucedió, sino que me permite, una vez que también, porque el texto también me ayuda a alejarme, a pensarlo después, ¿sí? Pero a pensarlo después, pero no dejarlo de lado, a no olvidarlo. Está allí, se escribe. Bien. A ver cómo les va con esto. Un conejo se quedó dormido y cuando despertó no tenía sus orejas. ¿Por qué? Este es un ejercicio de escritura creativa. Si siguieran la historia, o pueden, miren, desde ponerle un título y decir que, bueno, este es el primer enunciado de la historia, así comienza, es el inicio, podemos hasta ponerle un título, hasta dar cierta continuidad a la historia, y allí podemos trabajar todo lo que hace a la narrativa, ¿no? El inicio, el desarrollo, el desenlace, los personajes. Es como un puntapié para escribir creativamente. ¿Alguien se anima a cómo seguir la historia? Un poquito, ¿no? No me van ahora a redactar 600 palabras, pero... Capaz que podemos agregar todos una palabra, por ejemplo, un Puede conejo se ser. quedó, Conejo se quedó dormido, cuando despertó dormido, no tenía sus orejas, coma. no tenía sus orejas rosadas, por ejemplo, puedo decir yo. Me encantó. O puede ser, un conejo se quedó dormido y cuando despertó no tenía sus orejas. Puntos suspensivos, resulta que estaba soñando y ahí adentrarse en el sueño y no sé, se me ocurre. Bien, genial. ¿Alguna idea más? Una consulta, podría ser como una especie de historia que como nosotros hacemos con nuestros hijos, de contarle alguna historia que es media ficticia, como Sí, para que no hagan tal acto. sí, sí, Yo sí, puedo contar sí. un poquito más el cuento. Podría decirse en realidad que era por falta de algo, ¿no?
o sea, soñó que le faltaban las orejas, pero eso hacía referencia a una emoción, una falta de algo en el hogar, por ejemplo. Bien, Hola, sí, escucho. yo pondría, no tenía sus orejas, pero tenía otros sentidos, podía observar, escuchar, Mm, sentir y sentir emociones. Y bueno, y ahí seguimos. y ahí Este, sí. Sí, de repente relacionándolo con las emociones, como lo relacionó la compañera que dijo cuando despertó no tenía sus orejas, quizás porque se estaba negando a escuchar algo. Perfecto, bien. Sí, sí, excelente los aportes, muy creativos. Bien, se presta para mucho. A veces Por ejemplo, perdón, ¿escucho? puede ser que no es que no las tenía, sino que, por ejemplo, estaba soñando y quedó como que estaba triste y sus orejas, tipo el conejo generalmente las tiene paradas. Bueno, Como claro que que puede ser. Me encanta que usted me preguntan, puede ser. Yo en realidad no tengo la respuesta. Es simplemente un enunciado que es para abrir la imaginación Yo del puse receptor. Imaginando un poco, se me ocurre, perdón, hola. Sí, sí, te escuchamos Imaginando, perfecto. imaginando un poco, se me ocurre, el conejo se quedó dormido y cuando despertó no tenía sus orejas tensas y se disponía a escuchar. No sé, me viene eso. Perfecto. Yo puse como que un conejo se quedó dormido, cuando se despertó no tenía sus orejas porque la estaba buscando en otro lugar. Por ejemplo, en vez de buscarla en la cabeza, la buscaba en la cara o el Ah, cuerpo. qué linda idea. Además se me ocurre como para los más chiquitos, bueno, vayamos a buscar esas orejas. Me encantó, no, realmente, qué creativos que son. Superan mis expectativas. Me encanta Un porque conejo se participan. quedó dormido y cuando despertó no tenía sus grandes orejas porque su gorro de dormir las tapaba, las cubría, Qué las buena, escondía. genial. No, realmente me encanta. Podría ser el conejo al despertar y notar la ausencia de sus orejas, sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. También decidió buscar ayuda en el bosque, donde vivían otros animales sabios, y se encontró con un búho y le contestó que las orejas no definen quién eres, que sino la valentía y la determinación. Ay, Patricia, pero qué genialidad, no. Realmente, Se me ocurrió eso. no, me encantó. Divino. Me encanta. Bueno, vieron que se presta para muchísimo un simple enunciado, que a veces puede ser como un enunciado también tiene un poco esto de lo disparatado, ¿no? A veces lo disparatado también nos lleva como a estas cuestiones, como que puede exacerbar un poco la creatividad quizás. Está bueno. Me encantaron todos los aportes de ustedes. Prosigo. Bien, aquí vamos a ir entrando. ¿Se acuerdan que hoy al principio yo les decía? Yo lo que voy a hacer es como presentarles algunas dimensiones, ¿sí? Que yo voy a ir haciendo algunas conexiones, lógicamente, no es que las presento así como dispersas. Pero es desafío de ustedes también hacer como esa conexión desde la adaptabilidad a los entornos de trabajo de ustedes, ¿no? Que es de alguna manera lo que nos convocaba aquí. Recién pasábamos por esto de la emocionalidad, de definir una emoción, los factores que implican una emoción, esto de lo motor, lo fisiológico, lo expresivo. Y ahora vamos a ir como transitando un poquito más, haciendo conexión con otra dimensión relevante para este intercambio, que tiene que ver más con el entorno laboral en sí y lo que el entorno produce, ¿sí? Lo que el entorno provoca. En estos tiempos, ahí piensen ustedes, antes de leer la diapo, porque ustedes igual ya la están viendo, para ir como reflexionando en estos paralelismos metafóricos que les hablaba hoy al principio, ¿no? Que ustedes lo van haciendo allí en algunas anotaciones, en algunos apuntes, pero también como en esta introspección de ir pensando, ¿no? Ir pensándose desde sus lugares, desde sus implicancias. Piensen si hoy se levantaron
contentos y con ganas de ir a trabajar. Piensen si ayer también se levantaron contentos y con ganas de ir a trabajar. Piensen también si tienen ganas de ir a trabajar mañana. Y si van contentos, piensen en cómo llegan al trabajo de ustedes, cómo son recibidos, cómo reciben ustedes a quienes conforman parte del equipo, a sus estudiantes o a sus compañeros de oficina, según el caso. Me parece que es importante pensarnos esto de cuál motivado estoy para ir a mi lugar de trabajo. Y seguramente no todos los días del año estemos súper motivados para ir al trabajo o para hacer deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hago como la analogía con el deporte, no todos estamos motivados para, por ejemplo, salir a correr a las 6 de la mañana. Yo soy una de esas, pongo el despertador para salir. Pero yo siempre les digo a amigos, amigas, y no siempre tengo ganas de salir. Y ahora con el frío, ¿sabes cómo me cuesta? Pero lo hago igual. Entonces, siempre toda práctica y todo hábito tiene esto de disciplina, voluntad, y no siempre la motivación está todos los días. Pero cuando llego y hago la práctica, en este caso el correr, y siento esa satisfacción, esa alegría por hacerlo, y me costó levantarme de la cama a las 6 de la mañana con 5 grados, sí, muchísimo, pero después tengo ese disfrute, ¿sí? Entonces, Es como arrancaste el día con toda la energía. ah, sí, por supuesto, ¿sabes cómo? Ni hablar, pero pensar si hay disfrute después, ¿no? Porque capaz que yo salgo y bueno, y me costó un montón por el frío y por todo lo demás y porque, qué sé yo, y porque dormí poco y estoy cansada, pero yo después no hay día en que no disfrute de hacer eso. Y es más, el día que no lo hago, no suelen ser mis mejores días. Necesito de eso, es como algo personal que les comento. Pero para hacer esa analogía de, bueno, disfrutamos lo que hacemos y qué pasa en nuestro entorno para que lo disfrutemos o para que no lo disfrutemos. ¿Qué tanto estoy yo contribuyendo a que ese entorno sea saludable o no? ¿Y qué está pasando con las interacciones con los demás? Es como unas cuestiones allí para pensar. En estos tiempos hay como algunas, podríamos decir, patologías, algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, ¿no? La ansiedad y la depresión aparecen como enfermedades de estos, de estos tiempos, ¿sí? Y nosotros traemos en este caso, ¿sí? No los voy a mandar a salir a correr a todos a las 6 de la mañana, pero si alguien se quiere sumar, pero les traigo algo más que no implica tanto quizás, tanta disciplina. La escritura terapéutica, ¿sí? Como una estrategia eficaz para buscar soluciones a problemas y estrategias de cambio, ¿sí? Sobre todo esto, subrayaría, estrategias de cambio. Es decir, si mi entorno laboral no está bueno, no lo estamos disfrutando, tenemos que buscar estrategias para que eso cambie, para hacerlo lo más saludable posible, ¿sí? La narrativa emocional, y acá aparecen los aspectos tomados en referencia de Brunner, que yo sé que es un autor también que quienes estamos en entornos, en escenarios educativos, lo apelamos bastante, ¿sí? Y sobre todo él hace mucha referencia a esto, al lugar de la narrativa, como aquella forma que sostiene, ¿sí? Que no se limita solo a la gramática rígida, porque la idea es que cuando ustedes piensen en una escritura creativa, emocional, por supuesto, hoy decíamos estructura y combinación, ¿no? O sea, adquisición de un código escrito y después saber cómo combinarlo, saber cómo componerlo, saber escribir, pero no implica tampoco que yo sea un gran gramático para ponerlo en texto. Puedo ir empezando de a poquito y si después esa dimensión más del orden de la gramática, de la adecuación de las palabras y demás, se puede ir perfeccionando, bueno, genial, ¿sí? Pero no se limita únicamente a eso, trasciende. Después tienen ustedes, que no lo voy a detener ahí porque también hay un videíto y si está inestable la conexión no se va a poder ver, pero van a quedar después en la PPT los enlaces.
y tiene que ver con lo que se conoce como el recorrido del héroe, ¿sí? O el periplo del héroe en este caso, que son como aquellas cuestiones repetitivas de toda estructura narrativa cuando hablamos de una historia, de un cuento, ¿sí? Siempre como cuestiones que se tienden a repetir, y que si ustedes la trabajan, por ejemplo, con los estudiantes, o si como un grupo, como un equipo de trabajo vamos a escribir una historia, siempre tenemos como cuestiones que hacen a cosas ya conocidas, que si yo miro una película, después miro otra, y después miro otra, va a haber como cosas a veces, o leo un cuento, después leo otro, que se repiten en esa narrativa, ¿sí? Como la aparición de un héroe y de un villano, el que siempre haya un final, lo que llamamos un final feliz. Bueno, hay como cuestiones repetitivas, hay un video muy lindo, cortito, pero está lindo, que justamente hace referencia a estas cuestiones identificables en toda estructura narrativa y que se suele conocer por gente si pueden. Bueno, escritura emocional, creativa o terapéutica, sí aparecen allí algunos detalles. La escritura permite a la gente detenerse por un momento y evaluar sus vidas. Poner por escrito el pensamiento permite observarlo de manera distante, lo que les decía yo hoy. Bueno, esta situación me superó, me desbordó. Me tomo un tiempo, la escribo y después vuelvo a tomar contacto con ese texto, ¿sí? Junto con los problemas que lo generan, lo que motiva el pensamiento positivo y ayuda a pensar en ellos no como un muro insalvable, sino como un problema que se puede abarcar y, por supuesto, superar. Bueno, después aparecen allí en la presentación algunos ejercicios. Este es lo que tengo que de nuestra vida y que tiene que ver con conectar con los sentimientos y las emociones asociadas a aquello que a veces vieron como esas vocecitas internas que tenemos que nos dicen, ay, tendría que haber hecho eso, ¿y por qué no lo hice? Como con esos mandatos, ¿no? Es un ejercicio, no me voy a detener ahora en él porque quiero pasar a uno siguiente, pero tiene que ver con eso de, bueno, tomar conciencia de esa lista de mandatos que tenemos y después, una vez que son escritos, ir como depurando, ¿sí? Decir, bueno, sí, pero esto capaz que no tanto, ¿sí? La escritura a veces nos ayuda como para autoevaluar hasta dónde podemos llegar, hacer como las metas más reales también, ¿sí? Porque a veces también está, sobre todo creo que en los contextos educativos, bueno, quizás en todo, pero uno porque está inmerso en estos contextos educativos, el lugar de la autoexigencia, ¿sí? A veces damos más de lo que tenemos que dar. Y a veces también es importante, yo siempre digo, es importante parar para poder seguir. Porque si a veces seguimos como en esa rueda que no nos lleva a ningún lado, tampoco estamos generando cosas buenas o productivas. Entonces a veces tomarnos también un tiempo para tomar distancia, evaluar y autoevaluarnos. Bueno, esto da continuación al ejercicio anterior, que lo miran, es ejercicio justamente de esto, de escritura emocional, ¿sí? Después hay un ejercicio que me parece interesante para el ámbito laboral, que es la caja de textos compartidos, ¿sí? No tiene por qué ser una caja, puede ser simplemente un espacio donde los textos sean alojados, sean dejados. Durante la semana, cada integrante del equipo del entorno de trabajo va a dejar en su caja un texto de escritura creativa y o emocional. Esta escritura puede estar dada a partir de un puntapié, por ejemplo, el enunciado disparatado que traíamos hoy para activar la escritura acá entre nosotros, para activar el pensamiento más que nada, pero no es que lo tenían que escribir y leerlo. O puede ser una escritura libre, entonces también alguno puede escribir sobre algún conflicto que haya tenido en la semana, puede ser anónimo o no, puede ser incluso una carta dirigida a alguno de los integrantes del equipo, o una que sea para todos. Después hay que ver también el tema de cómo son distribuidas esas escrituras, si cada uno toma al azar uno de esos textos, o van dirigidos a alguno de los integrantes en específico. Bueno, hay que tener en cuenta esas estrategias, pero es un ejercicio de escritura creativa emocional, ¿sí? Para los lugares, para los equipos de trabajo, que suele traer buenas conclusiones a efectos del trabajo en equipo. Después también en algunos equipos donde lo he visto,
También proponen algún día, por ejemplo, cada 15 días, ¿sí? O un día por mes, donde se reúnen esas escrituras y también se pone como un trabajo en equipo de intercambio, ¿sí? Porque a veces el escribirlo y el dejarlo ahí en la cajita o dejarlo ahí en un escritorio y que después cada uno tome cualquiera, lo lea y tome contacto con esa escritura del otro, con ese sentir, con esas emociones del otro y queda solo en eso, capaz que no está tan bueno, capaz que podría tener una cierta continuidad como, bueno, tomo contacto con esas emociones, con esa escritura emocional de mi compañero de trabajo y hago una especie de devolución, capaz que esa escritura me motiva a mí a otro texto, ¿sí? O me motiva a mí a generar una respuesta a ese texto. Y bueno, esto después poder pasar de lo escrito al oral, digamos, al intercambio entre los pares, puede estar. Y para ir terminando, no, esto queda como una pregunta abierta para que ustedes vayan pensando, sobre todo en los aspectos estos que les decía hoy, ¿no? El lugar del disfrute, más allá, no significa reducir la importancia de la tarea, ¿sí? Sino que significa realizar la tarea con disfrute, que son cosas totalmente diferentes, el lugar de la palabra, de los gestos, de la comunicación, de la risa, del humor. Eso es importante. Bueno, acá para que se rían un poquito, ir como pensando en los lugares de trabajo. Ahora hay todo como si bien esto del meme, si ustedes analizan el término, ya que viene de la memética, como este gen repetitivo, ¿no? El otro día hablábamos, el miércoles pasado en el otro encuentro, de todos estos términos que están ahora también, que por la gurizada son como mucho más corrientes, ¿no? Pero por ahí para otras generaciones como las nuestras somos un poquito más grandes, apropiarnos a veces cuesta un poco, ¿no? Pero está buenísimo, después si pueden hacerlo, ir a lo que es la historia de la memética y el término meme. Y después hay otros, ¿no? El reel, el short, ¿cuál otro era que me mencionaban el otro día? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, un montón. Bueno, ahí para que vean algunos memes en torno a lugares, en torno a lo laboral, y que piensen ustedes, se piensen su lugar, cómo están, cómo se sienten. ¿Cuál es el desafío? El desafío, el mejor lugar de llegada. Trabajar en entornos saludables, ¿sí? Entornos saludables que en un momento, por ejemplo, desde la OMS y la Organización Mundial de la Salud, solo se restringía a pensar los entornos saludables como aquellos que ofrecían una salud, digamos, física y se remitía a ellos y dejando de lado todo lo que la tarea laboral podría provocar a nivel psicológico, ¿sí? Por ejemplo, el estrés. Después tenemos acá, a ver, esto así cortito, capaz que uno o una de ustedes, para no dejarlo ahí como aislado. Si tienen que elegir una de estas tostadas, uno de estos panes, algunos más tostados que otros, para representar el entorno laboral de ustedes, o cómo se sienten ustedes en el lugar donde trabajan. ¿Cuál elige? Vamos a ponerlas a los de arriba, 1, 2 y 3, de izquierda a derecha, 4 y 5 y 6, siendo el más quemadito el 6. A ver quién se anima a elegir una de las... Dependiendo a lo que nos guste, a cómo nos guste a nosotros también. ¿Cómo se sienten ustedes en el lugar de trabajo? Donde 2 y trabajan 3. El 3, el de arriba. Yo elegiría el 2. El 2 empezando de arriba, la primera línea de izquierda a derecha, el del medio. El 3. También. 3 de arriba. Sí, 3 de arriba. Yo creo que varía un poco según el día, ¿no? A ver ahí, Tatiana. Yo creo que varía según el día, digo. Ah, bueno, no todos los días la misma tostada. Claro, exacto, porque depende también de cómo estemos anímicamente. Exacto, y las situaciones también que se van suscitando en el día a día, que no siempre, a veces pensamos, bueno, hoy va a ser un día tranquilo, y resulta que sí, eso es muy de las instituciones educativas. Llegamos y no sabes qué es lo que va a pasar y cómo va a terminar el día. Sí, concuerdo. Bueno, miren, acá tienen como el resultado. Esto es una metáfora de uno de los síndromes que viene asociado al estrés laboral, ¿sí? Que es el burnout.
o síndrome del quemado, por eso la última tostadita era como, y tiene como varios niveles. El primero, a ver si yo llego ahí a leer, nivel amor ciego, ¿sí? Este es el mejor trabajo del mundo. Los voy a leer de izquierda a derecha, empezando por arriba. Nivel poco hecho, estoy bien, pero estaría bien mejorar algunas cosas. Hoy lo habían elegido este. El tercero también lo habían elegido. A punto. Sigo dándolo todo, pero habría que mejorar urgentemente cosas. ¿No? Vieron que ahí ya, cada vez que se va tostando un poquito más, se va complicando más. Voy a ir a mínimos, no quiero quemarme más. ¿Sí? Esto, bueno, justamente por eso se llama el síndrome del quemado. Si encuentro otra cosa, me voy. Hoy renuncio. Bueno, y el último, ya está. Se quemó todo. El estrés laboral es un cambio en el estado mental y físico del individuo, ¿sí? Está catalogado como una epidemia mundial por la OMS y bueno, y suele ser causa, justamente, decíamos hoy, de formar parte de entornos no saludables, ¿sí? Allí aparece el burnout como esta patología. Algunos supuestos de cierre y de reflexión. La escritura emocional como herramienta para la gestión de las emociones en todos los entornos y también en el laboral. La escritura me ayuda a entender lo que siento y a gestionar de manera eficiente mis reacciones. ¿Sí? Cuidar esto de cómo reacciono yo, a veces no exagerar con las reacciones, ¿sí? A veces esto de, bueno, y no era para tanto, y no era. ¿Ah? Sé que no es fácil hablarlo siempre de afuera y estar en el momento, ¿sí? Pero bueno, ir lidiando un poco con eso. La capacidad para liberar emociones reprimidas que nos propone el lugar de la palabra, de lo escrito. Y las emociones sin duda juegan un rol fundamental en la productividad laboral, en lo que yo voy a tener como resultante, en lo que tengo que hacer en mi tarea, ¿sí? Después tienen allí un videíto de un cuento, que si bien es un cuento infantil, me parece que puede ser totalmente adaptable a todas las edades y que trata de la historia de un vecindario donde nadie se conoce. Piénsenlo ustedes esto en una analogía con, por ejemplo, muchas oficinas que forman parte de un mismo lugar o muchos salones que forman parte de una misma institución. Y donde a veces sin conocer al otro, antes yo ya genero una preidea, un preconcepto, un prejuicio, dicho de otro modo. Y entonces ahí los vecinos no se conocen y uno piensa que el otro le pasó tal cosa porque, este de tal otra. Y así sucesivamente. Entonces el cuento se va desarrollando después con que, bueno, después mira, al final al vecino hacía esto porque le pasaba esto. Y bueno, ahí se van generando las conexiones. La importancia de a veces no adelantarse a lo no dicho, ¿sí? La importancia de la comunicación. Para terminar, a ver, que le quería hablar. La narración da conocimiento, otorga comprensión a la realidad. Lo escrito explica la vida, pero a diferencia del pensamiento, lo escrito, escrito está. ¿Se acuerdan de esta famosa frase que usamos coloquialmente? Las palabras se las lleva el viento. Las vivencias no escritas pueden y deben olvidarse, perderse en la lejanía, en lo remoto del recuerdo que desfigura. El olvido cumple aquí su función terapéutica liberadora prevista por Freud. Sería imposible vivir sin una memoria capaz de olvidar. Sería condena a la vida. Pero en cambio la escritura fija y no permite el olvido. Repasar un texto antiguo significa revivir, recobrar, recordar. ¿Sí? Me quería como cerrar con esta frase de, bueno, de dar importancia al lugar de lo escrito y lo escrito como esa puesta en texto que me permite a mí reflexionar a la vez que tomo distancia, ¿sí? De esa emocionalidad y de esos estímulos que provocaron cierta situación o cierta reacción. Bueno, mis amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado con la presentación. Me gustaría que en esto que les mencionaba hoy al principio de seleccionar y conectar, si pudieron tomar alguna idea de selección y conexión que quieran compartir en estos minutos que nos quedan antes de despedirnos, agradecerles antes por estar allí, por mantenerse atentos a lo que les
traigo para compartir y que espero que, bueno, que puedan haber, yo siempre digo, si se quedaron con alguna cosita o con algún texto en el que después van a ir a él y van a poder profundizar o les dio curiosidad algo para seguir leyéndolo, para seguir pensándolo, yo ahí, bueno, ya me quedo contenta, ¿sí? Pero me gustaría antes de despedirnos, un librito tenía yo por acá para mostrarles después, que es uno de los que me baso ahí, que uno de los compiladores es Jorge La Rosa, Déjame que te cuente, ensayo sobre narrativa y educación, está súper interesante, y después lo van a ver ahí en las referencias bibliográficas, que hoy lo iba a retomar para algo, pero no me dio el tiempo para todo. Bueno, en realidad no me dio el tiempo para eso, para lo que tenía en la PPT sí. Bueno, los escucho y nos vamos despidiendo.